principiado. Y voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el libro de los Hechos. Hechos 15. Y voy a leer para ustedes el verso número 11. Ese es el capítulo, es el verso clave de nuestra lectura de hoy. Cuando ustedes lo hayan encontrado, se ponen de pie. Así sabré que ya lo han encontrado. Amén. Vamos a continuar con la lección número 9, que se llama el Concilio de Jerusalén. Dice así la bendita palabra de Dios: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos da. Gracias por su misericordia. Le damos gracias porque nos ha traído con bien a su templo de oración, y le pido, Señor, que usted bendiga el servicio en esta mañana, bendiga esta escuela dominical y a cada uno de mis hermanos que han estado dispuestos a estar aquí presentes. Le damos gracias y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Nos habíamos quedado el domingo pasado en el concilio, el asunto ante el concilio. ¿Se acuerdan que el problema es que habían ido de Jerusalén hacia Antioquía unos de ahí de Jerusalén a decirles a la iglesia que era necesario circuncidarse para ser salvos? Y estuvieron discutiendo ahí y decidieron regresar a Jerusalén a traer el problema, a traer el asunto ahí ante ese concilio, el concilio de Jerusalén. Y eso dice, vamos a ver cómo ellos resolvieron ese problema de los judaizantes. Dice: mientras Pablo y Bernabé estaban ministrando en la iglesia de Antioquía, algunos hombres de Jerusalén viajaron hasta Antioquía. Dice el manual del estudio que son unos 370 kilómetros. Quizás podría ser, poniéndolo en los días de hoy, quizás unas 3 horas y media o 4 en vehículo. Pero bueno, ellos hicieron el viaje para enseñar ahí que los gentiles debían circuncidarse. Y vamos a leer Hechos 1 y 5 también. Si alguien le quiere dar lectura, podemos empezar ahí. Hechos 15, verso 1 y también el 5. Amén, hermano. Amén. Hechos 15:1 y también el 5. Y también el 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y el 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Al principio la circuncisión servía como una señal para indicar para indicar la aceptación en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto,
de Dios y en consecuencia la aceptación completa de su pueblo. Durante el periodo del Nuevo Testamento, algunos judíos habían reducido la salvación a la simple práctica de la circuncisión. Veamos qué nos dice ahí en Gálatas 5, versos del 2 al 4. Amén. Amén, hermano. Gálatas 5. 2 al 4 dice así: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico al hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Como pregunta, ¿qué dice Pablo en este pasaje sobre la circuncisión y la salvación? ¿Dice que la circuncisión salva? No. ¿Verdad? La circuncisión no salva. O sea, a los creyentes la circuncisión y el guardar la ley no les agrega nada. La gracia sola es suficiente. La frase de la gracia habéis caído no significa que el creyente pierda la salvación. En cambio, significa que quien agrega obras a la profesión de fe está demostrando que nunca experimentó la verdadera salvación, o sea, no ha sido salvo. Una persona que, como ellos, que estaban diciendo que necesitaban circuncidarse y guardar la ley. Dice, Pablo argumentó que salir de la esfera de la sola fe y entrar en la esfera de la fe más obras era insuficiente para proveer el beneficio salvador del Evangelio de la gracia. Dado que la iglesia de Antioquía había prosperado y Pablo había llevado el Evangelio a los gentiles, los hombres de Jerusalén probablemente querían usar la iglesia de Antioquía como un ejemplo para reforzar sus puntos de vista judíos. Hechos 5 que leímos, lo leo para ustedes. Hechos 15 y el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, habían creído, pero estaban ahí todavía siguiendo las mismas prácticas. Dice, en el verso 5 identifica otro grupo entre los participantes del concilio, judíos del concilio. Dice, judíos asociados con los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de la vida después de la muerte, el juicio eterno y el Mesías futuro. Por tanto, los cristianos y los fariseos tenían cosas en común. Sin embargo, durante ese tiempo muchos fariseos se habían vuelto orgullosos y arrogantes. Podemos ver allí en Mateo 23. Y voy a leer solamente, aunque es todo habla de este tema, todo el capítulo, pero voy a leerle solamente algunas partes.
ahí empezando el 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, dice, así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Y sigue leyendo ahí que lo que ellos realmente les interesaba era la apariencia, el guardar una apariencia, el que les dijeran maestros, ser vistos, y sí les decían hagan esto y eso, pero lo omitían. Es como, y todavía yo creo que pasa en esos tiempos, pero ellos así actuaban. Entonces, prosigamos del 23. Entonces, requerir la circuncisión traería consigo muchas otras costumbres y rituales. Básicamente los hombres de Jerusalén querían que los gentiles se convirtieran al judaísmo, ¿eh? Porque pues querían hacer realmente lo mismo que hacían. Dice, más tarde Pablo reflexionó sobre los resultados de la visita de dichos hombres. Ellos intimidaron aún a Pedro y a Bernabé. Querían, quienes fueron arrastrados por esta hipocresía de estos judíos. Dice Gálatas, vamos al libro de los Gálatas 2, y vamos a leer del verso 11 al 15. Sí, hermano, claro que sí. Dice la palabra de Dios así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, hasta aquí. Sí, hermano, sí, hermano. Sí, gracias. Vea el apóstol Pablo cómo los confrontó, ¿verdad? Delante de todas las personas, y ahora sí les dijo sus verdades. Yo no sé, yo me imagino que debieron de haberse quedado pues callados, porque mira, tuvo el valor de hacerlo delante de todos y decirles directamente la verdad, cómo estaban actuando, porque pues estaban siendo hipócritas, ¿eh? Estaban ordenando una cosa y haciendo otra, y bueno, es lo que vemos, que estas personas que estaban tratando de judaizar, pues dice que aún les tenían miedo, eran recios, seguramente en su forma de hablar y de ordenar. Dice, el evangelio mismo estaba en juego. Así que Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén para presentar el asunto ante los apóstoles
y los ancianos en la iglesia de Jerusalén. ¿Se imaginan? Era tan importante el asunto que dijeron, no, aquí no lo vamos a poder solucionar, entonces vamos ahí a donde vean, de donde habían salido exactamente de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, en ese concilio. Y ahí sí me llama la atención cómo trataron el asunto a todos. Vea, dice, leemos Hechos 15, versos 6 al 9. Vea, Hechos 15, versos 6 al 9, lo voy a leer para ustedes. Amén. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, ¿verdad? Para conocer, lo que quiere decir es que ellos no estaban enterados bien qué estaba pasando. Y después de mucha discusión, de tratar ese asunto que llevaron al conocimiento de ellos todo lo que estaba pasando, y aunque dice discusión, es que estaban mostrando cada quien sus puntos de vista. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Le está mencionando de cuando estuvo con Cornelio y todo eso, él ya se los había mencionado. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, Dios no estaba haciendo ninguna diferencia. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. O sea, entre los que son judíos y los que no eran judíos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Hasta ahí. Entonces, dice como pregunta, ¿quién decidió que se compartiera el evangelio con los gentiles? ¿Quién lo decidió? Fue Dios que lo decidió, que se compartiera con ellos. Ahora, sí. De acuerdo en este concilio. Ok, entonces lo que acabamos de leer, en ese concilio había gente que creía que tenían que ser circuncidados, o todos eran del mismo pensar de que no, porque ven el versículo 10, por ejemplo, el 7, el 8 y el 9, ahora el 10, estamos en la misma reunión en el concilio y Pedro sigue diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces en ese concilio había unos que creían que sí era necesario circuncidarlos y otros que creían que no. Ajá, sí. Ok. Sí. Cuando terminemos nos vamos a dar cuenta que, aunque se adelantó un poquito y nos adelantamos un poquito, pero cuando terminaron, los que querían que se circuncidaran quedaron de acuerdo en que no. Pues por eso era el concilio, no quedaron separados, no quedaron enojados, llegaron a un acuerdo. Diciendo quién fue el que ordenó que a los gentiles se les predicara el evangelio. Dios. No fue el deseo de los hombres, ni de una persona, ni de Pedro, Dios mismo. Y entonces ahí en ese lugar, por las escrituras se lo mostraron que Dios ya lo había dicho, ya lo había profetizado. Amén. Entonces dice, según Dios, entre un creyente y un creyente gentil, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Pedro se dirigió al concilio primero la conversión de Cornelio,
un gentil. 10, capítulo 10. Había ocurrido alrededor de los años 40 o 41 después de Cristo, o sea, cuántos años después de la cruz del Señor Cristo. Pedro enfatizó que el Espíritu Santo no hacía diferencia entre judíos y gentiles, como había purificado a ambos grupos. Los razonamientos fue irrefutable. Enfatizó que los gentiles eran salvos por gracia, por medio de la fe. Dios no quería que los gentiles guardaran ninguna ley sobre la circuncisión, puesto que el Espíritu Santo es completamente Dios y Él formó la iglesia. Ahí en Hechos 2 miramos que se manifestó el Espíritu Santo y ahí dio principio la iglesia. Lo mismo que experimentaron ahí en Hechos 2 del derramamiento del Espíritu Santo, se manifestó también con Cornelio. Por eso Pedro estaba bien sabido de ello, y por eso dice que sus argumentos que él presentó era irrefutable, o sea, no se podía debatir. Sí. Todo aquel que respondiera con fe sería parte de la iglesia sin diferencia. No se puede argumentar contra la obra de Dios. Después Pablo declaró que el cuerpo de Cristo es uno sin división entre los judíos y los gentiles. Vea lo que dice Efesios 2. Efesios 2 y el verso 13. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. También el verso 14. Muy bien, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y cuando está diciendo de ambos pueblos es los judíos y los gentiles. Amén. ¿Verdad? Entonces, también el Efesios 4, versos del 4 al 6. Amén. Sí, del 4 al 6. Amén, dice la palabra de Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces ahí podemos mirar pues que Dios no estaba haciendo ninguna diferencia. En Hechos 15:10 veamos, regresamos al libro de los Hechos, y fue el 10, hermano Ramiro, que usted me lo dije que se me adelantó. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los gentiles? Perdón, leo nuevamente. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
como pregunta, cuando una persona defiende un error doctrinal, ¿contra quién está luchando en realidad? Contra Dios. Está luchando contra Dios, ¿verdad? Porque es una... Entonces, ellos, cuando estaban tratando de enseñarles o de imponerles que se circuncidaran, pues en realidad no lo estaban haciendo, bien, porque pues, la circuncisión no salva, ¿verdad? Era una señal solamente, pero no salva. El comentario de Pedro sobre poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo contradecía directamente a las costumbres judías. Cuando un gentil se convertía en prosélito judío, la persona que supervisaba la ceremonia decía que el gentil había tomado el yugo de los cielos. Dice 3, 4. Bueno, 23, 4. Dice la palabra que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni por un dedo quieren moverlas. Amén. También Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Dice, entonces, podemos mirar dice ahí que el yugo para que entiendan, el yugo es un instrumento que unía a dos animales, en este caso a bueyes o caballos, pero era más común en los bueyes, que los unía a los dos juntos, ¿verdad? Los ataba, los aprisionaba mientras estaban ahí, los hacía con el propósito de arar la tierra juntos. No podía, si uno de esos animales, yo trabajé poquito con ellos, si uno de esos animales, dice a uno, le hacía la flojera, el otro llevaba la carga. Sí. Siempre trataban que los animales fueran más o menos del mismo tamaño, para que tuvieran la misma fuerza, pero había unos que agachaban la cabeza poquito y el otro tenía que hacer más fuerza. Entonces, la persona que estaba trabajando con ellos tenía que exigirle a aquel que trabajara. Sí. Lo exigía para que trabajaran parejitos. Entonces, lo que está diciendo es que los judíos, cuando una persona se convertía al judaísmo, le exigían más, pero ellos no querían querían dejarle la parte más pesada. Sí. O sea, no querían trabajar parejos. Y esa era por decir que era una atadura, porque el yugo se ataba a la cabeza de los animales, bien atado, sí, para que los mantenía ahí aprisionados. Y prácticamente podemos mirar que eran como aunque eran animales, pero era como una esclavitud. Pero una de las cosas que hacía la persona que los traía trabajando es que los trataba bien a esos animales. Los trataba bien. Porque esos animales eran los que le ayudaban a llevar el alimento a su casa. Entonces debía tratarlos bien, les daba bien de comer, les daba bien agua y todo, y los trataban bien. Y cuando una persona
trataba mal a esos animales. Decía mi abuelo, porque ellos trabajaron con hacendados, los hacendados los reprendían. Debían de tratar bien a esos animales, porque ellos lo hacían, eran como esclavos, pero lo hacían, trabajaban bien, no renegaban, a menos que la persona no los tratara bien. Porque si esa persona no los trataba bien, esos animales no le trabajaban. Yo me acuerdo una vez mi hermano, él aprendiendo a trabajar, les estaba gritando y los estaba golpeando. Y ellos se rebelaron, no quisieron trabajar. Porque tenía que saber que la persona que los trabajaba supiera tratarlos. Y ellos lo hacían bien, hacían buen trabajo. Y yo creo que hay todavía animales que están trabajando así. Ahora, a eso, cuando habla de yugo, más o menos a eso se está refiriendo, porque las gentes en esos tiempos entendían entendían de qué se estaba hablando. Dice, cuando Pedro dijo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos, repudiaba cualquier tipo de superioridad judía. Dice, regresamos al libro de los Hechos 15, el verso 11, habíamos leído el 10, dice que ese es nuestro capítulo, nuestro verso clave. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro declaró que la salvación viene por la gracia, por medio de la fe y nada más. Número 2, el testimonio de Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo. Dice, leemos el verso 12, vamos a ir al 12, acabamos de leer el 11, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y vemos aquí que cuando Bernabé y el apóstol Pablo empezaron a traer el mensaje, a decirles cómo Dios había hecho maravillas y cómo Dios estaba obrando allá en Antioquía y todos los lugares que habían ido a evangelizar, cómo Dios había hecho obras y maravillas. Entonces me llama la atención ahí que en ese concilio dice que todos se quedaron callados. Eso significa que ellos pusieron atención, o sea, pusieron oído a lo que ellos les estaba hablando. Continuamos. Después, tanto Bernabé como Pablo comentaron sobre las obras de Dios a los gentiles a través de ellos. Específicamente mencionaron las señales, los prodigios realizados por los creyentes gentiles a través del ministerio del Espíritu. Los miembros del concilio entendieron que el ministerio del Espíritu era una aprobación del mensaje del Evangelio. Si Dios consideraba impuros a los gentiles y si requerían la circuncisión y el cumplimiento de la ley para la salvación y el crecimiento en Cristo, el Espíritu Santo no había obrado con los gentiles a través de Pablo y Bernabé. Número 3, la recomendación de Santiago. Dice, Santiago, también conocido como Jacobo,
habló después. Era el medio hermano de Jesús, un líder de la iglesia en Jerusalén, y quien anteriormente había escrito el libro de Santiago. Vamos a leer Hechos 12:17. Hechos 12:17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Gálatas 1:19. Gálatas 1, verso 19 y verso 29. Perdón. Gálatas 1:19, leo para ustedes. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el medio hermano del Señor. Y eso nomás para mencionar que en el concilio y el estudio está diciendo que Jacobo Jacobo o Santiago eran las mismas personas y era el medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo defendió el Evangelio de la Gracia con un triple enfoque. En primer lugar, empleó una designación usada únicamente para Israel. Ahí él dijo pueblo para su nombre. En Hechos, regresamos al libro de los Hechos y vamos en el verso 14. Dice, leo el 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice, y lo aplicó a los creyentes gentiles. Este uso ilustraba que los gentiles se habían convertido en coherederos y tenían el mismo estatus que los creyentes judíos. En segundo lugar, Jacobo declaró que Simón Pedro había coincidido con los profetas y que él, en consecuencia, había acordado con la declaración de Pedro de que Dios había tomado la iniciativa en la salvación de los gentiles. Dice el verso 15 de Hechos. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Por último, Jacobo aludió a una verdad general del Antiguo Testamento. Los gentiles pueden ser salvos. Leemos el 16 y el 17 de Hechos 15. Vamos en el 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. El 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Les voy a pedir que busquen
Amos 9, 11 y 12. ¿Ya lo va a encontrar, hermano? Sí, hermano. Sí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto, y a todas las naciones, dice Jehová. Estaba llevando el testamento para que mostraran que pues, era Dios quien estaba. Para mostrar que los profetas han estado de acuerdo con la relación de la salvación de los gentiles. Sin embargo, no indicó que la salvación de los gentiles hubiera cumplido la profecía de Amos, porque Amos está hablando en otro tiempo. Más bien dijo que los profetas coincidían con la salvación de los gentiles, que leímos ahí en el libro de los nuevamente, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y entonces aparece ahí el profeta Amos. Esta distinción es importante. La profecía de Amos está incluida en el futuro reino terrenal del milenio de Cristo. Por tanto, no se cumplirá hasta la segunda venida de Cristo. Amos argumentó que el Mesías reconstruiría el tabernáculo destruido de David para que la humanidad, incluso los gentiles, busquen a Jehová. Además, no hay nada en el pasaje de Amos que sugiera que esta salvación futura de los gentiles requiera de la circuncisión. Observa también que Jacobo citó solamente el libro de Amos, se refería a las profecías en general. Estaban simplemente estableciendo la validez de la salvación de los gentiles. Dejó en claro su punto de vista. La salvación de los gentiles no contradice la ley. Jacobo concluyó su análisis afirmando enérgicamente la salvación de los gentiles independientemente de la ley de Moisés. Dice Hechos, estamos ahí en el libro de los Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea que pues estaban siendo inquietados, ¿verdad? Por esas gentes. La decisión del concilio. El concilio y toda la iglesia coincidieron con Jacobo y enviaron una carta por medio de Pablo y Bernabé y otros dos testigos. Lucas atribuyó la unanimidad de la decisión del concilio directamente al Espíritu Santo. Dice el verso 28 del capítulo 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna otra carga
más que estas cosas necesarias. Además, el concilio indicó claramente que los judaizantes, aquellos que deseaban hacer que los gentiles se convirtieran en judíos, no tenían autoridad para colocar esa carga sobre ellos por su método y su comportamiento. El concilio de Jerusalén protegió la verdad y respetó a los otros santos. El concilio expuso tanto la importancia de la pureza y la claridad doctrinal como la importancia de tratar los temas cruciales y potencialmente destructivos con respecto hacia los involucrados y los afectados por el resultado. El énfasis principal del concilio era que el énfasis principal del concilio era que todo pecador, judío o gentil, es salvo solo por gracia. Nadie debe colocar cargas adicionales sobre las personas que acude a Dios por la fe. Esa es la verdad pura y clara de la Escritura. El concilio tenía razón y estaba firme respecto a la importancia suprema de la pureza y claridad de la doctrina. Esta doctrina sobresale como una verdad fundamental de la fe cristiana. Ninguna persona jamás es salva agregando obras humanas, sin importar la sinceridad con la cual se ofrezca a lo que Dios ha provisto a través del Señor Jesucristo. Y por último, quiero que veamos Efesios 2, 8 y 9. Amén. Efesios 2, versos 8 y 9. 8 y 9. Amén, dice la palabra del Señor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Del libro de los Hechos 15, dice el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, y que no se les escribe, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. El concilio sublimemente la sinceridad de los creyentes judíos, quienes, aunque habían sido salvos solo por la fe, aún estaban resolviendo su herencia moral de la ley. El concilio respetaba la importancia de la doctrina correcta. Los miembros también exhortaron a aquellos que habían sido bendecidos con el conocimiento de la doctrina correcta a que mejoraran con gracia y respeto la presentación de las recomendaciones del concilio frente a aquellos que aún estaban creciendo en su conocimiento de la doctrina del Evangelio. Y vea, pues, pareciera tener razón, porque la iglesia apenas estaba creciendo, estaban lidiando con estos asuntos, y lo que me
vamos a mandar personas que vayan y le ayuden a Pablo, a Bernabé, y miramos que esas personas les fueron de utilidad y empezaron a repartir esas ordenanzas, o sea, ese acuerdo que tuvieron allí, lo repartieron en las otras iglesias para que siguieran tal como habían empezado. Y no, ya no vemos que hayan llegado esas personas que les querían hacer guardar la ley. Amén. Bueno, hemos terminado el estudio del Concilio del Evangelio. Ya ha sido terminado. El hermano Ramiro vendrá la siguiente semana con otro estudio. Amén, hermano. Hermano Ramiro. Amén. Y también el tiempo se ha concluido, así es que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a darle gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, le damos en ese día por su palabra y le damos gracias, Señor, por todos los ejemplos que usted nos ha dejado en la Biblia de cómo en ese concilio resolvieron los conflictos que tenían pacíficamente, sin discusiones, porque sabían que era el Espíritu Santo quien los estaba guiando. Le damos gracias y le pedimos que usted siga bendiciendo estos estudios. Y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.